Es urgente ahora darle a los EPU una corona de laurel. Se lanzan Tomahawks sobre Moscú. La venganza que todos estaban esperando. Ucrania triunfa. A Putin le están dando bofetadas una tras otra. Erdogan dio por sentado el fin de la guerra. Las primeras declaraciones decisivas. Se acerca el día X. Turquía está cubriendo el espacio aéreo de Rusia en este mismo momento. Azerbaiyán se equivocó. El Kremlin se está desmoronando ante nuestros ojos. Putin está en el anzuelo de Trump. El final está cerca. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Rusia está temblando. Las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan un golpe devastador. Los Tomahawk ya están en la mira y el Kremlin lo siente. La máquina militar rusa se ahoga de miedo. Su final es inevitable. Mientras tanto, los drones ucranianos despejan el camino. Crimea se prepara para la salida. Otra operación brillante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el frente ha comenzado una verdadera racha negra para el enemigo. Ha llegado un momento histórico. Todos los detalles a continuación en el reportaje. Una seria escalada, la peor pesadilla del Kremlin. Todo esto se trata de los misiles Tomahawk que pronto podrían llegar a Ucrania para cumplir misiones de combate. El impacto incluso de 2 misiles Tomahawk en una planta de refinación de petróleo en el territorio del país ocupante es un desafío mucho más serio para la logística del ejército de ocupación y en consecuencia provoca cataclismos económicos directamente en la propia Federación Rusa. Si Ucrania recibe misiles Tomahawk, atacará exclusivamente objetivos militares en Rusia, dijo el presidente. Vladimir, a prominent figure, Volodymyr Alexandrovich Zelensky, the current president of Ukraine, is widely recognized for his strong and resolute leadership, particularly during the ongoing conflict, which has garnered significant international attention and support. A pesar de estas destrucciones masivas y devastadoras que han ocurrido, dejando a su paso un rastro de desolación y pérdida en las comunidades afectadas, es fundamental reconocer la magnitud de los daños y las consecuencias a largo plazo que estas calamidades han provocado en el entorno y en la vida de las personas. Que Rusia inflige a Ucrania cada día. Por ejemplo, estas imágenes, el ataque en la noche del 13 de octubre contra la ciudad ucraniana de Odessa. Los propios ucranianos atacan con precisión los objetivos estratégicos de los ocupantes en los territorios temporalmente ocupados y en... Es importante destacar que nos referimos específicamente al territorio que constituye la propia Federación Rusa, abarcando su extensión geográfica y las diversas regiones que la componen, siendo una parte integral de su soberanía nacional. Los drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales también atacaron la subestación de Simferópol. Allí se escucharon explosiones, una serie de explosiones. Esta subestación, al igual que la de Feodosia, en primer lugar garantiza la vitalidad del ejército de ocupación ruso. A varios kilómetros de distancia se podía ver cómo ardía la base petrolera en Feodosia. Los medios locales informan que la columna de humo de la base petrolera en llamas en Feodosia se extendió hasta Kerch y más allá, cruzando el estrecho. Sí, todavía podría haber una explosión. La base petrolera en sí vuelve a estar en peligro. Ahora está en llamas, tiene 6 o 7 focos. Creo que hay más en el video paralelo que está justo detrás del otro. En el norte de Crimea, alrededor de la medianoche, cortaron el internet móvil. Luego también la electricidad en los pueblos, que solo volvió alrededor de las 7:30 de la mañana. La noche fue inquieta en Rostov del Don y en la región de Rostov. Ahí está la bengala. Se marchó de este lugar, partió sin mirar atrás. Entre las nubes.
Las Fuerzas Armadas ucranianas están llevando a cabo contraofensivas en Dobropilia, Donetsk y cerca de Orihiv, Zaporizhia, según informó el comandante en jefe Volodymyr Zelensky. Las fuerzas de defensa de Ucrania están demostrando el llamado carácter activo de la defensa. Es decir, cuando es posible, contraatacan con éxito. Utilizan la táctica de enjambres de drones. Las fuerzas de defensa de Ucrania han infligido enormes pérdidas a los ocupantes en personal. La proporción de bajas irreversibles y sanitarias prácticamente se ha igualado 1 a 1. Aunque la práctica mundial es de 1 a 3, es decir, por cada baja irreversible, la llamada hasta la muerte, hay 3 heridos sanitarios. Las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo exitosas acciones de contraofensiva en Donetsk, expulsando a las tropas rusas cerca de 4 localidades. Al mismo tiempo, los ocupantes, a pesar de las importantes pérdidas, continúan presionando y avanzando en estos sectores del frente. Ahora es un shock para Ucrania. Erdogan ha dado la orden. Turquía entra en el juego con una victoria. Esto realmente rompe todos los esquemas. Ankara hace un movimiento poderoso. Las armas modernas cambian reglas de guerra. Una fuerza poderosa ya está en acción. Turquía ha cubierto a la Federación Rusa. Moscú en pánico. Putin no contiene su furia. ¿Acaso el fin de la Federación Rusa realmente está cerca? No se pierda más información sobre esto a continuación. Mencionó el nombre del presidente que puede ayudar a la UE a regular la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin lo respeta y es mi amigo. Recep Tayyip Erdogan participa activamente en los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Él posiciona a su país como un mediador confiable. Las primeras negociaciones tras el inicio de la guerra a gran escala tuvieron lugar precisamente en Rusia, en Estambul, en la primavera del 22. Varias rondas de negociaciones entre representantes del Kremlin y Ucrania, tras la reanudación del diálogo directo en el verano del 25, también tuvieron lugar en Turquía. Turquía siempre ha abogado por una vía diplomática para alcanzar este objetivo. Ahora, después de 3 años de sufrimientos inmensos, sin embargo, ha surgido una oportunidad verdaderamente única y valiosa. Esperamos que las negociaciones en Estambul abran un nuevo capítulo. La mediación turca también fue decisiva en la iniciativa de granos del Mar Negro, el corredor de cereales, que resultó vital para la seguridad alimentaria global. La empresa turca Baykar sigue integrando motores de fabricación ucraniana en sus drones de combate. En la fábrica de Baykar en Estambul, ingenieros ucranianos realizan prácticas, quienes en el futuro formarán el equipo que trabajará en la empresa. En Ucrania, que actualmente está siendo atacada constantemente por Rusia durante la construcción. El hierro, el hormigón y los edificios se pueden reconstruir. Lo que realmente importa es nuestra voluntad y fe en este proyecto. Ningún misil puede dañar nuestra amistad. La ayuda de Turquía a Ucrania no se limita solo a los Bayraktar y la intermediación. Y en la práctica hemos demostrado nuestra solidaridad con Ucrania, brindando ayuda concreta en los ámbitos político, económico, humanitario y técnico. Turquía cerró los estrechos hacia el Mar Negro para los buques de guerra rusos, lo que limita significativamente las capacidades de los agresores en la dirección sur, y proporciona a Ucrania misiles con un alcance de entre 20 y 70 kilómetros para destruir objetivos terrestres móviles e inmóviles. El pueblo ucraniano en el día 500 de la guerra que pronto celebraremos defiende valientemente la integridad territorial y la independencia del país. El año 25 cambió mucho en las relaciones de Ankara con Moscú. El Kremlin siente el distanciamiento de un antiguo compañero, entendiendo que cada vez tiene menos aliados. Y aquí llega otro golpe de Erdogan. Turquía planea cubrir más de la mitad de sus necesidades para finales del año 28. En gas natural, gracias a la producción propia y a la importación desde Estados Unidos. En el Kremlin entienden que esto significa una pérdida de dinero y llevará a una reducción de los suministros desde Rusia a un mercado europeo clave. No nos vamos a quedar sin gas. Tenemos más gas que nadie en el mundo. Lo tenemos, pero alguien lo necesita. Y no solo se trata del gas.
Actualmente, Turquía ha tomado la decisión de construir 3 diferentes buques de guerra, lo que llevará a la armada del país un paso más adelante. Uno de los portaaviones Turquía planea desarrollarlo junto con España. En tamaño, se acerca a los portaaviones nucleares estadounidenses. En el verano del 25, Turquía se unió a la coalición de drones liderada por Letonia y el Reino Unido. Actualmente, la coalición ya cuenta con 20 países que brindan ayuda militar a Ucrania en esta área. En 2025, los miembros de la coalición se comprometieron a destinar 2.075 millones de euros para apoyar a Ucrania y ya han aportado 180 millones al Fondo Común de Adquisiciones. Así como declaramos nuestro rechazo a la guerra hace 3 años cuando comenzó el conflicto, hoy estamos decididos a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra mediante negociaciones. Al hacerlo, continuamos con nuestro firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Turquía ha declarado su disposición a participar en la reconstrucción de Ucrania. Ya se han planificado proyectos en los ámbitos de la energía, la eficiencia energética, la vivienda social y el suministro de agua. Turquía está interesada en que Ucrania controle la costa norte del Mar Negro y, en consecuencia, en que Rusia no aparezca allí. Además, Turquía está interesada en la reconstrucción de Ucrania, ya que es un mercado enorme. Además, Turquía ve la posibilidad de intensificar el desarrollo de la industria militar y tecnológica, teniendo en cuenta que puede obtener recursos adicionales por la venta de sus armas. Todo esto en conjunto crea una buena base para estar interesados en este proceso. Turquía, que es un país miembro de la OTAN, estaba dispuesta a enviar sus tropas a Ucrania para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Esta iniciativa fue condenada en el Kremlin. Oficialmente, Ankara apoya la integridad territorial de Ucrania, pero intenta mantener un equilibrio entre las partes. Turquía aún trata de evitar unirse a las sanciones occidentales, lo que, según su opinión, le permite seguir siendo un canal de comunicación eficaz entre el Kremlin y Ucrania. Sensación. Putin recibió una humillación pública de Aliyev justo ante los ojos de todo el mundo. Moscú está histérica. En el Kremlin no esperaban tal giro de los acontecimientos. Al dictador le tocó disculparse y tragar la amarga verdad. El Cáucaso ya no está bajo la influencia de Moscú. Las posiciones del Kremlin se están desmoronando. Mientras tanto, Azerbaiyán apoya cada vez más activamente a Ucrania. Entra en juego armamento que Putin definitivamente no quería ver de nuestro lado. Esto es un knockout diplomático y el símbolo de una nueva era. El mundo le da la espalda a Rusia y ahora ya nadie juega según sus reglas. Los primeros detalles sobre esto a continuación en el reportaje. Putin, casi un año después del derribo del avión azerbaiyano sobre Grozny con la cola entre las piernas, reconoció la culpa de Rusia en 1980. La catástrofe que se avecina, una situación verdaderamente desastrosa y lamentable. Fue una autoliquidación a pocos metros, aproximadamente a 10 metros. Y por eso el daño se producía principalmente no por los elementos de combate, sino, lo más probable, por los propios fragmentos de los misiles. ¿Cómo que lo reconoció? Por supuesto, no completamente. Putin, como siempre, terminó culpando a Ucrania. Lo primero que se pierde de vista es que en el cielo se encontraba un dron ucraniano. Lo mencionamos de inmediato. 3 drones que cruzaron la frontera de la Federación Rusa en la noche, el día de la tragedia. Sin embargo, tuvo que humillarse ante Aliyev de todos modos, así como prometer investigar a los responsables y pagar compensaciones. Porque para Rusia, que está bajo una presión de sanciones sin precedentes, cualquier socio dispuesto a mantener el comercio con ella significa mucho. Sin duda, todo lo que se necesita es gente así. En tales casos trágicos, la parte rusa proporcionará compensaciones y se dará una evaluación legal de todos los funcionarios involucrados. Después de esto, en Bakú, liberaron al director de la publicación rusa Sputnik y en Rusia a uno de los ciudadanos azerbaiyanos detenidos.
Pero no todo es tan sencillo, porque tras un año de enfrentamiento con Rusia, Aliyev se puso públicamente del lado de Ucrania y llamó a Rusia ocupante. Ucrania, al igual que el resto del mundo, considera estos territorios ocupados como parte de Ucrania. Azerbaiyán también los considera parte de Ucrania. ¿Cómo podrían sacrificar eso y decir, no, esto no es parte de Ucrania? Además, Aliyev aceptó como regalo los parches de las Fuerzas Armadas de Ucrania y aconsejó a los ucranianos no aceptar la ocupación de sus territorios. Creo que esto es natural y que el deseo del pueblo ucraniano es nunca aceptar la ocupación. Ese es el principal consejo. Eso es lo que hicimos nosotros. Y después de que Rusia comenzara a bombardear las bases petroleras y las estaciones de distribución de gas azerbaiyanas en Ucrania, los medios informaron que Azerbaiyán podría levantar el embargo sobre el suministro de armas. Y además, supuestamente allí comenzaron la producción de municiones para Ucrania. Hemos proporcionado ayuda humanitaria y financiera por un monto de 40 millones de euros. Y esta ayuda continúa. Es completamente transparente y de carácter humanitario. Hemos implementado varios proyectos de infraestructura social en la ciudad de Irpin y continuaremos haciéndolo. Usted sabe que los niños ucranianos nos visitan regularmente. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar. De hecho, los rusos no solo no reconocieron su culpa por el avión derribado, sino que también comenzaron a tomar represalias severas contra los representantes de la diáspora azerbaiyana. Incluso mataron a 2 personas de las fuerzas de seguridad y los propagandistas rusos llegaron a amenazar a Azerbaiyán con la guerra. Algunas de las víctimas tienen costillas rotas. Hay quienes han sufrido lesiones en la columna vertebral y en los órganos internos. Si Azerbaiyán no hubiera intervenido, la cantidad de víctimas podría haber sido cientos de veces mayor. Y quiero recordar la cantidad de dinero que se transfiere desde Azerbaiyán, Rusia en Azerbaiyán, y no de Azerbaiyán a Rusia. Y entonces, por lo visto, la situación puede cambiar drásticamente. ¿Es en eso en lo que confían? ¿O confían en los 300 kilómetros de frontera y al ver lo que se permiten y observando cómo en la televisión central se permiten decir ¿quieren pelear? En el foro de la OCE en Pekín, Aliyev le dio la mano a Putin de manera muy fría y de forma demostrativa no quiso comunicarse con él. Eso fue un hecho sin precedentes. Nosotros no somos responsables de la destrucción de las relaciones. Respondemos de manera constructiva y legal, pero nunca apoyamos ningún signo o manifestación de agresión o falta de respeto hacia nosotros. Realmente fue un golpe bajo. Azerbaiyán y Armenia firmaron la paz en Estados Unidos, ignorando completamente a Rusia. Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar definitivamente las acciones militares y a abrir el comercio. Gracias. Establecer la conectividad de transporte, relaciones diplomáticas, así como respetar la soberanía y la integridad territorial de cada uno. Por eso, por supuesto, Aliyev aceptó todas las humillaciones de Putin por el beneficio económico de su país. Pero esto no significa en absoluto que el sangriento dictador y su país terrorista sean perdonados, ni que la antigua amistad vaya a regresar. En el frente han comenzado combates en los que el enemigo está siendo completamente derrotado. Los soldados de Putin miran hacia Zaporilla. Presionan e intentan abrirse paso, pero en cambio reciben una contundente bofetada de los nuestros en respuesta. En Donetsk, la maquinaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania ruge y elimina a los ocupantes en masa en el enfrentamiento del año. Se está preparando algo feroz. Los aliados están listos para ayudar. El mega arma se carga en un abrir y cerrar de ojos. Lo que está ocurriendo ahora mismo, te lo contamos en un instante. En la dirección de Zaporilla, los drones del 422 Batallón Independiente de Sistemas No Tripulados Luftwaffe destruyen un radar móvil Terek. Este no es un caso aislado. En esta dirección, los drones ucranianos están destruyendo una enorme cantidad de equipo del agresor. La resistencia partisana ATSIECH informa que el ejército ruso tiene grandes problemas con los sistemas de defensa antiaérea. Nuestras fuentes en las unidades de defensa antiaérea de las tropas de ocupación en Zaporilla informan sobre el estado catastrófico del equipo. Sanciones, ataques misiles y fuerzas de defensa de Ucrania contra talleres reparación, defectos fabricación, han provocado salida masiva a servicios sistemas antiaéreos, incluyendo Tor. Debido a escasez sistemas operativos, ocupantes usan tractores para remolcar lanzadores a posiciones.
Esta práctica hace que el equipo sea extremadamente vulnerable y convierte los costosos sistemas en objetivos fáciles. El ejército ruso no cuenta las pérdidas, ya que intenta acercarse a Zaporilla para atacar la ciudad y el centro logístico. Y hasta la ciudad, con una población de más de 500,000 de personas, hay solo unas pocas decenas de kilómetros. La situación empeorará. Ya hemos visto ataques con bombas sobre la ciudad, y Rusia intenta acercarse lo suficiente como para lanzar ataques también con drones. Actualmente, la distancia desde los territorios controlados por Rusia hasta Zaporilla es de aproximadamente 35 kilómetros, y cada 5 kilómetros empeorarán la situación para la población y la logística del ejército. Michael Kaufman, analista militar. Para detener al enemigo y causarle pérdidas inaceptables, ahora Ucrania necesita ayuda militar como nunca antes. Ya esta semana, Finlandia entregará un nuevo paquete de ayuda militar. Y también Lituania, Estonia y los Países Bajos proporcionarán fondos para la compra de armamento adicional para Ucrania. Y esta no es ni de lejos la lista completa. Todo esto ocurre en el marco del programa Pearl. Se trata de la adquisición de armamento estadounidense con fondos de los socios de la OTAN. El 15 de octubre, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llegó a Bruselas y exigió más armas para Ucrania. En la reunión de ministros de defensa de los países de la OTAN y en la sesión del Grupo de Contacto para el Armamento de Ucrania en Ramstein, instó a los aliados a asignar más fondos para la compra de armas estadounidenses. Él enfatizó que la iniciativa Pearl está dirigida a traer la paz en esta guerra. Se logra la paz cuando eres fuerte, no cuando usas palabras fuertes o amenazas con el dedo. La obtienes cuando tienes capacidades fuertes y reales que tus adversarios respetan. Creo que eso es precisamente lo que hace la OTAN. Creo que eso es precisamente la iniciativa Pearl. Por eso hoy esperamos que más países donen y aún más, que adquieran aún más para asegurar a Ucrania una resolución pacífica de este conflicto. Bajo Hegseth, el jefe del Pentágono. Con la llegada del invierno, los rusos han vuelto a la táctica de asaltos mecanizados, especialmente en la dirección de Donetsk. Este video trata sobre cómo los operadores de drones de la 93ª Brigada Mecanizada destruyen la maquinaria blindada del ocupante. Pero debido al empeoramiento de las condiciones climáticas en Donetsk, se complica el uso de drones de ataque. De esto intentan aprovecharse los rusos. Por ejemplo, para tomar Volodymyrivka y Sofiyivka, que son pequeños pueblos en el Donbass. Durante el asalto, los rusos utilizaron 6 tanques, casi 40 vehículos blindados de combate y 40 unidades de equipo motorizado. Las tropas rusas intentaron romper la defensa de las fuerzas de defensa, lanzando oleada tras oleada de vehículos y de infantería al ataque. En la primera línea operaban grupos móviles en motocicletas, seguidos por tanques y vehículos blindados con tropas a bordo. Según el portal analítico ucraniano Deep State, el avance del ejército ruso en Ucrania se ha ralentizado casi a la mitad desde septiembre. Uno de los factores más importantes del fracaso en las acciones ofensivas del ejército ruso es el suministro de armas por parte de nuestros socios occidentales. Por eso para Ucrania ahora la iniciativa es muy importante. En el marco del programa de adquisición de armamento estadounidense por parte de los países de la OTAN. Finalmente, Trump se ha tomado en serio poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Una nueva victoria en la colección de logros del político no le vendría mal. Declaraciones ruidosas como Putin se ha rendido, Estados Unidos presiona con su autoridad y al parecer esta vez en modo turbo. Moscú está en un callejón sin salida, no podrá escapar. ¿Logrará finalmente Washington encerrar al Kremlin en el cerco de la justicia? Más detalles sobre esto en el siguiente reportaje. Paz a través de la fuerza. Así es como se caracteriza el plan de paz de Trump tras el fin de la guerra en Gaza. El presidente estadounidense logró finalmente conseguir la paz en Oriente Medio. Y aunque aún queda mucho por hacer y jamás no piensa rendirse tan fácilmente, fue un triunfo para Trump. Ahora anuncia que Estados Unidos se centrará en resolver la guerra en Ucrania. Trump no quiere perder tiempo. Ahora está decidido y quiere avanzar. Como digo, está decidido a lograr nuevas hazañas pacificadoras. Dios quiera. ¿En qué consiste la doctrina de Trump? Jamás fue influenciado por la presión. Y precisamente esta lección, como escribe el Wall Street Journal, Trump debe extraer de la resolución en Oriente Medio.
La lección sobre la necesidad de ejercer presión. Para detener las hostilidades en la Franja de Gaza, Trump presionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras que Qatar presionó a Egipto. Turquía, por su parte, influía en Hamas, amenazando con limitar el apoyo diplomático al grupo. Al mismo tiempo, la operación militar de Israel en la Franja de Gaza continuaba. Hasta ahora no ha habido una presión similar sobre Rusia por parte de Trump. Y aunque Estados Unidos impuso altos aranceles contra la India, socio comercial de Moscú, no se han implementado nuevas sanciones contra Rusia. Sin embargo, actualmente los expertos se muestran optimistas. Esto lo inspira a nuevos logros pacificadores, eso es evidente. Ya ha anunciado que se ocupará de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Al fin y al cabo, tanto la guerra en la Franja de Gaza como la guerra ruso-ucraniana son cuestiones que están directamente relacionadas con la reputación política de Trump. Y por eso, aquí hay también un impulso positivo. Existen ciertos precedentes relacionados con este acuerdo que se pueden aprovechar. Y es evidente que esto inspira a Trump. Los medios occidentales también consideran que, tras el acuerdo entre Israel y Hamas, Trump podría aumentar la presión sobre Rusia. También es una buena señal las propias declaraciones de Trump sobre su intención de abordar la guerra ruso-ucraniana. Y también la reunión entre los líderes ucraniano y estadounidense que está prevista para el 17 de octubre en Washington. Zelensky viaja a Estados Unidos, ya lo confirmó tanto Zelensky como Trump, y nuestro equipo fue a preparar la visita. No dicen de qué se tratará, pero yo se los digo de inmediato: negociaciones de paz. La reunión es importante, no se trata de cuestiones técnicas, no solo de dinero. Los Tomahawk son parte de los acuerdos de paz. Los Tomahawk son lo que puede llevar a la paz más rápido, hacer que Rusia se siente a la mesa de negociaciones. Y en este caso, el plan de paz de Trump para poner fin a la guerra en Gaza puede convertirse en el precedente necesario que ayude a terminar la guerra en Ucrania. Al menos, en particular en Europa, esperan que Trump aplique la táctica utilizada en Gaza para detener la agresión de Rusia. Esto le da a Trump enormes oportunidades para resolver otros grandes conflictos. Ahora se ha consolidado como un árbitro y pacificador eficaz. Para resolver la cuestión ruso-ucraniana, Trump podría involucrar al presidente de Turquía. Según el presidente estadounidense, Erdogan es respetado tanto en Ucrania como en Rusia. La gente lo respeta y él es mi amigo, ya entienden por qué. Me llevo bien con los fuertes, pero no con los débiles. Trump dice que Erdogan puede ayudarnos a lograr la paz. A Trump le gusta Erdogan. Y en general, Erdogan es un político que le agrada a Trump desde el punto de vista de su comportamiento, de la verticalidad que ha construido. Y Erdogan resolvió el tema de Siria. Ahora el dictador sirio y asesino está sentado jugando a la Sony PlayStation en Moscú, según informan medios y canales de Telegram. Y, de hecho, ahora Siria está gobernada precisamente por aquellos que lucharon del lado de los rebeldes, y a este criminal lo echaron. Y Rusia perdió su influencia. Quienes lucharon del lado de los rebeldes y a este criminal lo expulsaron, y Rusia perdió su influencia. Por eso Erdogan puede ayudar aquí. Pero entre la guerra de Hamas e Israel y la guerra ruso-ucraniana hay una diferencia significativa, el llamado factor chino. El Imperio del Medio se ha convertido en un socio económico y político importante para Rusia. Y esto puede jugar tanto a favor como en contra. Si Trump logra involucrar a Pekín en el apoyo a las negociaciones, China podría convertirse en un elemento clave para inclinar a Putin hacia la paz. Eso es todo de mi parte por hoy. Con ustedes estuvo yo, Darina Jutzkawo. Más noticias infernales en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos